Ahora sí. Muy buenos días. Con las 9:30 del día miércoles 20 de abril vamos a dar inicio a esta nueva sesión técnica número 3, el formulario de presupuesto o el formulario presupuestado. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Veo que va subiendo rápidamente el número de 20 a 58 como si nada. Muy buenos días, Manuel, a todos los que se están conectando, como decía, José Carrasco, Rodrigo Durán, hay varios conocidos ahí ya que han estado en las otras sesiones, así que súper bien. Esperamos también que se puedan conectar desde otras regiones. Bueno, para conocer lo que vamos a ver de la sesión técnica número 3. Les damos la bienvenida a todos, como les decía. Bueno, yo soy Francisca Sánchez, para los que no me conocen, soy ejecutiva de promoción y desarrollo I+D+I de acá de la Gerencia de Innovación, o Innova Chile también como se conoce. Así que vamos a dar inicio a esta sesión técnica número 3, ya que es harto lo que vamos a revisar. Así que vamos a... Ahí sí, que no me está funcionando. Ahora sí. Primero, para partir, como siempre, vamos a dar las condiciones de éxito. La charla se está grabando actualmente, así que va a estar disponible después para ustedes en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Para que la puedan revisar nuevamente si es que quieren volver a algún punto en particular. Realicen las preguntas a través del chat. El día de hoy me está acompañando Evelyn Davis, también es ejecutiva de promoción y desarrollo I+D+I, así que ella va a estar ahí viendo cada pregunta que va saliendo en el chat, mientras yo voy a estar presentando. Si me da algún tiempito, también voy a ir mirando el chat, ¿ya? Pero como es harto contenido lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a priorizar la presentación para que no se quede nada afuera. Entonces, como les decía, aprovechen de hacer sus consultas a través del chat a medida que va avanzando el tema en particular. Contesten, por favor, nuestra encuesta. La vamos a lanzar unos minutos al finalizar la sesión técnica, unos minutos antes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mejorando las sesiones técnicas, los talleres de formulación de proyectos, los talleres de la ley de I+D, bueno, todo lo que nosotros lanzamos a la parrilla cada año, ¿cierto? Entonces, es muy importante para nosotros que nos puedan dar ese feedback, ¿ya? Y por último, comuniquémonos a través del respeto. Normalmente en estas sesiones, talleres, etcétera, ingresa harta gente, hay harta duda de por medio, así que ahí vamos viendo, vamos tratándonos con respeto tanto a la persona que está en el chat, en este caso va a ser Evelyn, a mí obviamente como su expositora y a los participantes que van a estar también ahí con ustedes, entre ustedes. Entonces, vamos a ir avanzando, como les decía. Me pasé. Este es el tercer taller, la tercera sesión técnica. Ya vimos reconociendo el I+D en mi portafolio, en los proyectos que nosotros podemos tener en las empresas, ¿cierto? También la sesión técnica anterior estuvimos con Sergio Prunea viendo los formularios técnicos, que es lo importante, ¿cierto? Para poder argumentar y para poder plasmar nuestro proyecto de investigación y desarrollo en lo que está bajo el marco de la ley de I+D. Hoy día vamos a ver el formulario de presupuesto y la próxima semana vamos a volver con Sergio Pruneda, donde vamos a ver un caso de éxito en particular y las preguntas frecuentes, las preguntas que más se repiten dentro de todo lo que puede estar dentro del marco de la ley de I+D. Así que los objetivos de esta sesión técnica. Primero, vamos a conocer aspectos relevantes a considerar en lo que es el planteamiento de los desafíos tecnológicos y su argumentación. Recordar que vamos a ver en particular el formulario de presupuesto, así que vamos a ir saltando entre la presentación y justamente ese documento para que vayamos revisarlo. Entonces, el segundo, entender la relación que existe entre los desafíos tecnológicos y la carta GAM del proyecto. Y tercero, conocer cómo enfrentarse a un planteamiento coherente y consistente entre la parte técnica y presupuestaria. Aquí tiene mucha relación con lo que nosotros siempre hablamos de la coherencia del proyecto propiamente tal, ¿ya? Así que vamos a relevar eso. Entonces, para empezar, recordemos que nosotros tenemos una nueva solución. Vamos a plantear una nueva solución. ¿Por qué? Porque identificamos justamente un problema u oportunidad, ¿cierto? Entonces, esta nueva solución va a ir a abordar de alguna forma este problema que nosotros identificamos, el cual va a tener una serie de características, atributos o funcionalidades que son nuevas, ¿cierto? Es una nueva solución, puede ser nueva o mejorada sustancialmente. La solución puede ir determinada por un producto, proceso o servicio. También está contemplado eso. Entonces, tenemos a modo de ejemplo, ¿cierto? Pueden ser otro tipo de características o funcionalidades, pero
A modo de ejemplo, vamos a tener menor costo, resistencia superior, menor impacto ambiental, etcétera. Y a partir de eso, cuando nosotros estamos definiendo esta nueva solución para el problema en particular que nosotros identificamos, ¿cierto? Vamos a plantearnos ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas. Esto lo vimos en la sesión 2 y también la primera, pero vamos a repasar un poquito. Entonces, nos planteamos cómo puedo obtener ese conjunto de características diferenciadoras. Plantearse también esas características realmente son diferenciadoras, son nuevas respecto a lo que existe. También es súper importante revisar eso. ¿Qué conocimiento falta para yo poder obtener el resultado que yo espero? O sea, esta solución con estas nuevas características que yo le voy a atribuir. Y qué características también tengo que validar para poder obtener mi nueva solución, que puede ser nuevo o mejorado producto, proceso o servicio. Entonces, aquí nos encontramos en donde nos podemos identificar si es que hay o no hay desafíos científicos y o tecnológicos. Y ahí nos vamos a encontrar también bajo un contexto, una situación, un ambiente desconocido. Va a haber incertidumbre. ¿Por qué? Porque si nos encontramos desafíos científicos y o tecnológicos para poder lograr alguna característica en particular, alguna funcionalidad en particular, nos encontramos en un contexto en donde no está la información, ¿cierto?, disponible para poder llegar a ese resultado. Hay un nivel de incertidumbre y un nivel de riesgo también asociado al proyecto, porque puede o no puede resultar lo que nosotros queremos lograr. Entonces, vamos a lo que es primero, desafío científico-tecnológico, ya pasando del repaso. Entonces, para los que tengan su formulario de presupuesto, pueden, o los que hayan visto el formulario de presupuesto, ¿cierto? Ahí más adelante les puedo decir cómo descargarlo. Se van a fijar que al principio van a ver unas instrucciones. Y parte con este esquema también de desafíos tecnológicos, plan de trabajo y presupuesto. Y justamente el orden en cual vamos a ver esto, porque tiene mucha relación y también con la coherencia que les estábamos hablando. Entonces, para los que no han bajado el presupuesto, pueden ingresar a www.corfo.cl. Vamos a ir rápidamente acá, les voy a mostrar en la pantalla de al lado. Sí, en el Excel, vamos a estar viendo el Excel por si acaso, para la persona que está preguntando. Entonces, al final de la página está Ley de I+D. Hacemos clic ahí y entramos a la página que está alojada como Ley de Incentivo Tributario. Voy a cambiar mientras para acá. Ya, entonces aquí en el postula, es una pestaña, ustedes pueden ver que dice solicito la certificación de mi proyecto. Esa es la postulación del proyecto. Lo vamos a enviar para poder presentarlo y que ojalá se acoja, sea evaluado y se acoja bajo el marco de la ley de I+D. Entonces, al indicar ahí, tienen que ingresar root y clave. Entonces, acá me voy a devolver. Cuando ustedes ingresan root y clave, ingresan justamente a lo que es formulario de postulación. Yo ya tengo uno abierto. Si no hay nada, ustedes tienen que poner nueva postulación y les va a aparecer el formulario. Me dan 2 segundos porque me saco del formulario. Bueno, pero continuando con la... No funciona. Vamos a continuar igualmente con la sesión. Como les decía, pueden ingresar ahí, solicito la certificación de mi proyecto, ¿cierto? Ingresan con usuario clave de persona natural, van a encontrarse con el formulario y en la sección proyecto pueden ir al Excel, ¿ya? A descargar el Excel de presupuesto. Así que vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces, primero, desafíos o incertidumbre científico-tecnológica. Como les decía, establece un problema o una dificultad en la obtención de una solución con una determinada característica diferenciadora que nosotros estamos atribuyendo, ¿ya? A lo que nosotros queremos obtener para que esa solución aborde el problema que nosotros identificamos o la oportunidad que han identificado.
Por otra parte, para poder abordarlo es necesario sí o sí generar nuevo conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el desafío tecnológico no ha sido resuelto porque no está el conocimiento disponible en el estado del arte, por ejemplo, o está, pero está restringido, ya no está disponible, que suele ocurrir, por ejemplo, con algún secreto industrial o con alguna patente. Entonces, sí o sí vamos a generar nuevo conocimiento cuando estamos frente a un proyecto de investigación y desarrollo y frente a un desafío científico o tecnológico. Y esto lo vamos a poner a prueba, ¿cierto? Vamos a hacer un planteamiento y vamos a probar si nuestro supuesto funciona o no funciona mediante una metodología cuyo resultado final no es evidente. Recordar que como no sabemos si esto va a funcionar o no, nosotros vamos a plantear algo con vamos a basarnos en cierto conocimiento, ¿cierto? Vamos a hacer un supuesto o una hipótesis de partida para el proyecto y ahí vamos a establecer una metodología para ver si efectivamente vamos a obtener el resultado que esperamos. En proyectos de investigación y desarrollo existe un alto nivel de incertidumbre justamente por este caso, entonces puede ocurrir que resulte o no resulte el resultado y por eso se dice ahí que no es evidente. Entonces, avanzando un poco, en el Excel ustedes se van a encontrar con esta tabla de desafíos tecnológicos. Vamos a ir al Excel, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, van a encontrarse con estas tres celdas, ¿cierto? Vamos enseguida. Primero, la primera celda es el nombre del desafío tecnológico que debe superar al proyecto. Como ven, la tabla tiene una enumeración, porque ustedes pueden ir poniendo cada desafío individualizado. De hecho, es la idea. ¿Qué es lo que tienen que poner ahí? Bueno, tal como dice la consigna, ¿cierto? Hay que señalar o indicar el desafío tecnológico que ustedes han identificado dentro del proyecto, que es el cual provoca esta dificultad para poder obtener el resultado esperado, para poder obtener esa característica o esa funcionalidad en particular diferenciadora que ustedes les están proporcionando o que quieren que tenga la solución propuesta, ¿ya? Aquí hay que ser súper claro y específico, ¿ya? Detallado, en la mayor posibilidad. Vamos a ver por qué. Porque no puede caer en generalidades y por eso es que nosotros entregamos una sugerencia, ojo que es una sugerencia, de los elementos presentes en un desafío científico-tecnológico para los proyectos de investigación y desarrollo que van a ser presentados en la Ley de I+D. Entonces, vamos a ver que va a partir por un infinitivo de lo que nosotros queremos, lo que se requiere superar dentro de este mismo desafío, ¿cierto? El supuesto tecnológico o el nuevo conocimiento que nosotros vamos a generar sobre el cual se sustenta la característica diferenciadora, ¿ya? Y lo que nosotros obviamente vamos a poner a prueba a través de lo que sigue, metodología también. Luego, también necesitamos tener ahí el resultado esperado, o sea, finalmente, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿A qué queremos llegar? Y la escala o particularidad técnica en la cual se va a trabajar. Esto también es súper importante, ¿por qué? Porque lo que podría funcionar en una escala pequeña puede no funcionar en otro tipo de escala. Recordar que podrían ser, por ejemplo, o funcionar en escala de laboratorio, pero no en una escala un poquito más grande, piloto, por ejemplo. Y así. Entonces, súper, súper importante también incluir la escala. Vimos el ejemplo, ¿cierto?, en la primera y la segunda sesión técnica, así que lo vamos a pasar muy rapidito, pero justamente es la recomendación o sugerencia que nosotros les damos de lo que hablamos anteriormente. Van a ver el infinitivo, que es validar, por ejemplo, el supuesto tecnológico, ya lo que nosotros vamos a poner a prueba, la efectividad de un nuevo antígeno encontrado, ya, de la cepa del patógeno, ABC, ya, mediante recuento de anticuerpos generados después de su inoculación, que es metodología. Luego, el resultado que nosotros esperamos, el cual deberá ser superior o igual al producto más cercano o competidor, y la escala o particularidad técnica, que es a condiciones controladas de cultivo con sujetos de experimentación. Súper, súper importante. Ahora, también quiero mencionar que hay muchas empresas que son un poco reticentes a poner como la información específica, ¿ya? Por ejemplo, aquí pusimos unas siglas, ¿cierto? Unas letras acá.
para dar un ejemplo, pero también puede ocurrir que las empresas no quieren como decir o indicar específicamente qué es lo que van a aprobar o por qué lo van a aprobar, entonces hay que tener ojo con eso. No hay que caer, repito, en generalidades en los desafíos tecnológicos, ¿ya? Porque puede o llevar a la interpretación y eso es lo que no puede pasar. Por eso tienen que ser tan específicos, claros y concisos en lo que vayan a redactar. Por eso esta sugerencia. Y también les comento que por ley están protegidos los proyectos que se postulen. ¿A qué voy? De que en el artículo 15 de la ley de I+D, justamente la ley protege sobre los aspectos de confidencialidad tratados para este tipo de proyectos, ¿ya? Así que no hay que preocuparse en ese sentido, por favor. Se los menciono porque de repente hemos recibido consultas al respecto y aquí les comentamos que el artículo 15 justamente habla de la confidencialidad o el tratado de confidencialidad que se tiene con los proyectos que se presentan acá en la Ley de Investigación y Desarrollo, entendiendo que pueden ser proyectos que van a llevar a la gloria, ¿cierto?, a las empresas. Entonces, vamos a continuar con la segunda celda. ¿Por qué la resolución de este desafío te resulta incierto? O en otras palabras, ¿por qué lo anterior no puede ser solucionado utilizando tecnologías o conocimientos actualmente disponibles? Aquí lo que hay que establecer o lo que hay que fundamentar, argumentar de alguna forma, ¿cierto? Para poder demostrar o por qué es importante resolver este desafío y por qué es considerado como un desafío tecnológico, ¿ya? O sea, primero decimos, este es mi desafío tecnológico, ahora tenemos que decir, justificar y argumentar por qué. ¿Por qué nosotros estamos considerando que esto es una dificultad para poder llegar a un resultado en particular, ¿ya? Entonces, por eso mismo acá les decimos que hay que establecer antecedentes técnicos, por ejemplo, de soluciones existentes o el conocimiento disponible que hay para dejar en evidencia de que efectivamente lo que ya existe y el conocimiento disponible que está dentro del estado del arte, ¿cierto?, no es suficiente para poder resolver el desafío que se está planteando. O quizá no existe, ya no existe esa información, nunca antes se ha probado bajo las condiciones que nosotros vamos a probar para poder lograr esas características, por ejemplo, ¿ya? Así que recuerden esto muy bien. Esta es la argumentación de por qué se considera que es un desafío, entonces es súper importante establecer qué es lo que existe y por qué eso que existe no es suficiente para superar o resolver la dificultad que ustedes han identificado. El tercer bloque. ¿Por qué piensas que llegarás a superar el desafío planteado? ¿Sobre qué experiencia práctica o teórica te basas para darle respuesta al desafío anteriormente descrito? Aquí, básicamente, o dicho en otras palabras ya, es qué actividades, ¿cierto?, del plan de trabajo están vinculadas con la resolución de este desafío y obviamente hay que establecer el conjunto de conocimientos, ¿cierto?, o la experiencia desarrollada por la empresa que va a ir plasmada en esta propuesta metodológica que ustedes van a plantear. Entonces, ¿por qué? Primero, son dos preguntas, así que ¿por qué primero piensas que se llegará a superar el desafío planteado? Ahí es donde podemos plantear, ¿cierto?, la hipótesis de trabajo o hipótesis de partida, establecer, justamente ya argumentamos el por qué existe ese desafío o por qué es un desafío, entonces ahora vamos a decir, bueno, con estos conocimientos, con esta experiencia y nos estamos basando, ¿cierto?, para poder establecer esta hipótesis que va a dar origen a un plan de actividades que nosotros pensamos que va a resolver el desafío tecnológico. Acá también les pedimos en todas estas celdas que sean súper específicos y claros, no caigan en generalidades, por favor, ¿ya? Súper importante, voy a ser muy repetitiva con eso, porque muchas veces hay empresas que, o sea, ponen una sola línea que la verdad abre mucho la interpretación, entonces mientras más claro, más específico posible, va a ser mucho mejor para el evaluador poder entender si realmente esto es un desafío tecnológico, lo que ustedes están planteando, qué es lo que se va a buscar y cómo ustedes lo van a abordar, cómo esperan superar el desafío identificado. Recordar que cada desafío, voy a volver un poquito atrás.
Cada desafío se individualiza, ¿ya? Por eso existe una tabla donde hay 1, 2, 3, N. Se va a individualizar. Entonces, ahí por cada uno de esos desafíos ustedes tienen que argumentar muy bien. Si lo pueden respaldar con fuente, genial, ¿ya? Porque eso también les va a ayudar a la argumentación. Pero recuerden que no es algo declarativo, sino que argumentativo. Entonces, vamos a ir rápidamente de nuevo y pasarnos a la carta Gantt del proyecto de I+D. Entonces, volvemos un poco a lo que es la definición, o sea, cuando teníamos definida la solución, ¿cierto? Cuando vimos ese esquema, ya, definimos o identificamos que existen efectivamente desafíos científico-tecnológicos dentro del proyecto, pero también ahí vamos a generar o establecer metas, ¿cierto? Nosotros identificamos la solución y vamos a establecer una meta global, o sea, qué es lo que tiene que cumplirse, qué vamos a hacer en nuestro proyecto, qué vamos a obtener en nuestro proyecto. También vamos a establecer metas intermedias, ¿ya? Que van a ser logradas, obviamente, de manera secuencial y parcial. Y estas metas intermedias van a ir también en pos de del cumplimiento, del alcance de esta meta global, de esta meta de proyecto. Y por otra parte, nos vamos a plantear también cuáles son estas actividades y tareas específicas que se deben ejecutar para poder cumplir con estas metas intermedias. Si se pueden fijar de alguna forma, está todo muy relacionado. Vamos a tener una meta global, ¿cierto? De ahí van a salir metas y también muy relacionado con los desafíos tecnológicos. Vamos a establecer metas intermedias porque queremos resolverlo, ¿cierto? Y a su vez vamos a establecer o vamos a identificar qué actividades son las que necesitamos para poder lograr nuestras metas, resolver los desafíos y con todo ese conjunto poder lograr también lo que es la meta técnica global. O dicho de otro modo, perdón, se me pegó, ahí sí. O dicho de otro modo, el objetivo general. Esto lo vieron en la sesión pasada, así que lo vamos a pasar muy rápidamente. Es para que lo tengan en cuenta. Recordar, el objetivo general nos va a dar un alcance de proyecto, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que vamos a desarrollar dentro del proyecto. Tiene que ser claro, medible, relevante, ¿ya? Súper importante. Si quieren ver algún ejemplo relacionado, vuelvan a la sesión técnica número 2. Sergio estuvo dando ejemplos tanto de objetivo general como de objetivos específicos, ¿ya? Así que también la recomendación es que los objetivos, tanto general como específicos, sean objetivos SMART. Para los que no conocen, esto es una sugerencia también, porque hay muchas maneras de escribir un objetivo, pero aquí les hacemos una. Entonces, para los que no conocen cuáles son los objetivos SMART, bueno, por sus siglas es que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo acotado, ¿ya? Como les decíamos, va a definir un alcance, ¿cierto? Un alcance de lo que vamos a nosotros a trabajar en una temática en particular y va a establecer también a lo que queremos llegar. Entonces, como siempre, cuando se enuncie cualquier objetivo, sea general o sea objetivo específico, es importante empezar con verbo en un infinitivo, ¿cierto? Desarrollar, definir, validar, etc. Entonces, ahora nos vamos con la mención de las metas intermedias, ¿ya? Esto es importante porque después vamos a ver en el documento que igual se solicita en lo que es la carta Gantt. Entonces, objetivos específicos, muy similar a lo que estábamos hablando antes, se sugiere también que sean objetivos SMART porque pueden delimitar de mejor manera el alcance de cada uno de ellos, ¿cierto? Van a ser estas metas también técnicas intermedias de lo que se quiere lograr dentro del proyecto, justamente porque en su acumulativo, por decirlo de alguna forma, va también en pos a resolver, obviamente, por una parte los desafíos científico-tecnológicos y por otra parte a lograr el objetivo general del proyecto. Entonces, como les decía, derivan también del objetivo general del proyecto, señala el camino para poder conseguirlo, para poder lograr esto y se relacionan con los desafíos tecnológicos, siempre. ¿Ya? Esto lo tienen que pensar un poco como un árbol. Si vieron el esquema del inicio que dice desafío, plan de trabajo y presupuesto, tienen que pensar, ya, el proyecto primero, ¿es de I+D o no? Ahí es donde entramos a identificar si efectivamente hay desafíos científico-tecnológicos o no, si está disponible la información, ¿cierto?, que necesitamos para lograr un objetivo, o sea, un resultado en particular con una característica en particular.
Bueno, luego de esto, identificamos el desafío tecnológico y vamos a plantear, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr? ¿Qué tenemos que cumplir para poder resolverlo? Y ahí establecemos, ¿cierto? Objetivos específicos. Luego de los objetivos específicos que siempre van a tener relación con el objetivo general, vamos a plantear lo que es el plan de trabajo, ¿cierto? ¿Qué actividades necesito yo para poder lograr esos objetivos específicos y resolver los desafíos tecnológicos? Y ahí es como se ramifica. Y la parte final sería cuáles son los recursos que necesito para poder lograr las actividades que yo quiero ejecutar dentro de mi proyecto de I+D. Entonces, vamos a seguir. Y como les decía, justamente qué actividades y tareas necesitamos ejecutar para lograr esto. Entonces, ahora sí vamos a ir al formulario de presupuesto. Me avisan si se ve bien, yo estoy viendo en la pantalla que se ve perfecto. Entonces, como ven, como les decía, vamos a partir, me disculpan que estén viendo al lado, pero estoy viendo justamente mi segunda pantalla. Entonces, como les decía, primero, instrucciones, ¿cierto? ¿Cómo plantear este formulario? Súper importante que lean esta parte, aunque sea una vez, pero leanla, ¿ya? Porque también son sugerencias para que se les haga más fácil el poder plantear este formulario en particular de presupuesto. Se ve muy pequeño, ya. Voy a agrandar un poquito, igual no se va a ver excesivamente grande, pero algo puede ayudar, ya. Entonces, vamos a seguir. Este es el esquema, si se fijan, que les puse en la presentación. Parte de desafío, luego plan de trabajo, de nada, ya, sí. Plan de trabajo y presupuesto. Esto igual lo pueden descargar ya y pueden ir viéndolo después en paralelo con el video. ¿Sí? Y para los que no, recuerden, pueden entrar al formulario de postulación, no pasa nada, no se va a enviar una postulación ya. Ingresan a él y en la sección de presupuesto, de proyecto, perdón, no de presupuesto, pueden descargar el formulario de desafío y lo vamos viendo en conjunto. Entonces, instrucciones, ¿cierto? Al final de estas instrucciones vamos a encontrar esta tablita. ¿Por qué es importante esta tabla de completar? Porque aquí vamos a decir quién es el beneficiario o quién es el contribuyente que va a desembolsar gastos en I+D relacionados al proyecto. Miguel, el Excel lo vas a encontrar en el formulario online de postulación, lo que mostré al inicio. Tienes que ingresar a la página web de Corfo, Ley de Incentivo Tributario o Ley de I+D también sale al final de página. En Postula puedes ir a solicitar, solicito mi postulación o mi certificación de proyecto, perdón. Ya, entonces, seguimos. Aquí, entonces, si fuera la empresa Francisca Sánchez, voy a inventar, tendría que poner Francisca Sánchez y el RUT de la empresa. Esto para proyecto individual sería solamente una empresa, ¿cierto? Un contribuyente. Para proyectos que son asociativos, ahí se tendría que poner a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se tiene que identificar de alguna forma cuáles van a ser los desembolsos o los gastos que van a incurrir cada una de las empresas para que cada una de ellas, luego de que el proyecto obviamente sea evaluado y se certifique, ambas empresas o más de X empresas puedan hacer uso del beneficio tributario asociado al gasto que cada una de ellas realizó para el proyecto y que está certificado también, ojo. ¿Sí? Entonces, vamos. Luego tenemos un glosario también para ayudar, para que sea un poquito más ameno, ¿cierto? Entender cuáles son las cuentas presupuestarias, por ejemplo, a qué se le llama contrato, gasto directo, propiedad, etcétera. La tabla de desafíos, voy a ir agrandando a medida que voy mostrando ya. Esta es la tabla que vimos al principio, la que tienen que ir completando, individualizando cada uno de los desafíos, argumentando el por qué ustedes dicen que es un desafío, ¿cierto? Y por último, el cómo ustedes piensan que van a poder resolver cada desafío que está individualizado acá. Luego, ya tenemos establecidos los desafíos y nos vamos a lo que es la parte más técnica. Vamos a presentar cuál es la metodología que vamos a utilizar, cuáles son también los objetivos específicos que planteamos, estas metas intermedias, para poder resolver justamente los desafíos que nosotros planteamos aquí. Entonces,
Ya vimos, los objetivos idealmente tienen que ser objetivos SMART. Pueden ver otras maneras de escribirlo, no hay ningún problema con eso ya. Lo importante es que sean claros, sean precisos, sean concisos, que delimiten un alcance, delimiten lo que se tiene o se espera llegar, etc. Entonces, vamos a tener acá, como les decía, que completar. Voy a agrandar un poquito porque sí, la verdad es que se ve muy pequeño. Ahí, ya. Ahí me van avisando por último. Entonces, la imagen que estábamos viendo, en la que nos quedamos, había sido justamente esta. Esta es la carta Gantt, como ven. Aquí se completa automáticamente fecha de inicio, fecha de término. Va asociado a las fechas que nosotros vamos a indicar acá. Este es el número de la actividad y cada actividad, como les decíamos, va a ir asociada a un objetivo específico. Y recordar que siempre va a estar relacionado también con la resolución de un desafío científico-tecnológico. Entonces, vamos a plantear este objetivo, ¿cierto? Esta meta intermedia que necesitamos lograr para resolver el desafío y para lograr también o alcanzar el objetivo general. Luego, vamos a plantear esta serie de actividades, ¿cierto? Para poder lograr el objetivo específico y vamos a entregar una justificación técnica de la actividad. Aquí, ¿qué es importante? Importante es completar con por qué esta actividad en particular que nosotros estamos declarando es necesaria para el proyecto, por qué es necesaria para la ejecución de este proyecto, para la resolución del objetivo que estoy planteando, o para el alcance, el logro, perdón, del objetivo que estoy planteando y la resolución del desafío tecnológico, ¿ya? Se están adelantando algunas preguntas, va a depender de cada actividad. Para que quede bien claro, perdón, Francisco hizo una pregunta de las actividades, ¿cuánto pueden durar? Les doy el contexto. Va a depender obviamente de cada actividad. Aquí lo importante de los que les voy a comentar es que la ley de I+D no tiene un límite de tiempo, ¿ya? Lo que sí tiene que ser coherente con lo que se está planteando, ¿ya? Con lo que y lo que se espera lograr, obviamente. Entonces, ahí es donde empezamos a estimar, ¿cierto?, cuánto una actividad podría durar, porque pueden haber actividades que duren un mes, así como pueden haber actividades que duren 3, 4 meses, y actividades que pueden durar un poco más, 6 meses quizá, ¿ya? Pero aquí lo importante es que se vea el por qué dura ese tiempo la actividad, ¿ya? No hay un límite, pero hay que justificar también la duración de esa actividad, ¿sí? Espero haber respondido tu consulta, Francisco. Entonces, vamos a seguir con esto. Como les decía, la justificación técnica de la actividad es por qué es necesaria, ¿ya? Justificar o argumentar por qué es necesaria la actividad que nosotros estamos declarando para lograr el objetivo específico que va también en relación a la resolución del desafío tecnológico identificado. ¿Por qué? Porque aquí también, además, tenemos que indicar a qué desafío apuntan justamente las actividades que nosotros estamos planteando. Recuerden esto, lo que les comentaba como este árbol, esta ramificación. Partimos con el desafío tiene que ser resuelto y para poder resolverse, o esperamos que sea resuelto, y para resolverse nosotros planteamos, ¿cierto? Planteamos actividades, planteamos metas. Entonces, el desafío nos va a dar origen a una meta intermedia, va a dar origen eso al mismo tiempo a actividades, ¿cierto?, que son necesarias para poder resolver ese desafío, que es la base de todo, es la base del proyecto de investigación y desarrollo, ¿ya? Entonces es aquí donde hay que individualizar también el desafío. Acá nos sirve que ustedes indiquen, por ejemplo, si indicaron acá en esta tabla 3 desafíos o 4 desafíos, no sirve que en esta columna en particular indiquen que cada actividad se relaciona con desafío 1, 2, 3, 4. No, ¿ya? Aquí no va eso. Aquí hay que individualizar. Las actividades, repito, van a ir en pos de la resolución de un desafío en particular. Entonces, aquí es donde tienen que ver, tiene relación con ya la actividad 1.1 que yo planteé, que va también al logro de esta meta intermedia, objetivo específico número 1, también va en pos de la resolución del desafío número 1, por decir algo, ya, que es el que dejé acá. El número que se pone acá, que se indica en esta columna E, es el número
de acá. Entonces, si ustedes pusieron 2 desafíos, van a tener que relacionar solamente en la carta Gantt 1 y 2, ¿ya? Entonces, luego, como les decía, fecha de inicio, fecha de término y a diferencia, ¿cierto?, de los subsidios para los que han postulado eso, aquí lo que se pone es día, mes y año. Ese es el formato que se va a ocupar. No es mes 1, mes 2, mes 3, sino que es día, mes, año. Vamos a volver entonces a mostrar acá. Y eso es lo que vimos ahora. Aquí también, bueno, las recomendaciones, como siempre, es enumerar las actividades que se deben ejecutar para poder obtener la meta intermedia, como les decía, y resolver estos desafíos tecnológicos, científico-tecnológicos. Tiene que haber coherencia técnica entre las actividades, ¿cierto?, para poder cumplir con esta meta intermedia y la resolución del desafío. Recordar que todo va en relación a ello. Tiene que tener un orden lógico, un orden secuencial, ¿cierto? Van a haber sí o sí actividades que tengamos que hacer al inicio para poder llegar a actividades más posteriores. Eso se tiene que reflejar en la carta Gantt también, ¿ya? El tiempo que es necesario para llevar a cabo cada actividad. Ahí la pregunta que hacía Francisco, ¿cuánto tiempo puede durar? Es relativo, va a depender del tipo de actividad, pero tiene que estar justificado el por qué se requiere esa duración de esa actividad en particular, ¿ya? Y el resultado final quedará superada superada la actividad. ¿Cierto? ¿No es cierto? Vamos a querer tener un resultado de cada actividad o un resultado, ¿cierto?, que atienda a lo que estamos planteando como objetivo, qué es lo que queremos lograr, qué queremos alcanzar. Aquí hay que recordar también que las metas intermedias o los objetivos específicos que dan raíz a las actividades van a ir en pos de la resolución de desafío y del objetivo general. Vamos a ir hacia el camino o nos delimita el camino para lograr el objetivo general y la recomendación también acá, para este caso en particular, es que se revise la dependencia entre actividades, ya que también tengan ojo con eso, lo tengan en consideración. Ahora, vamos a ver la Carta de Recursos Humanos, vamos a volver al documento de presupuesto. Entonces, nosotros llegamos hasta acá, fecha de inicio, fecha de término, ¿cierto? Ahora vamos aquí al costado. ¿Qué es esto? Esto es la Gantt de Recursos Humanos, que se le llama. ¿Para qué sirve la Gantt de Recursos Humanos? Es para poder asociar a los profesionales que van a participar o las personas que van a participar dentro del proyecto de I+D a las actividades en las cuales ellos van a estar involucrados, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a haber? Acá hay que individualizar cada personal, cada profesional. Si es que, bueno, aquí hay hasta 10, pero si hay más de 10, se agregan columnas. Si hay menos de 10, no se rellenan las otras y así, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Lo que tienen que fijarse, es porque el documento está muy grande y me cuesta un poquito manejarlo. Entonces, esto se va a llenar automáticamente, el total de horas certificadas, ¿ya? No lo toquen porque es algo Corfo, ¿cierto? Ahí es donde después se ve si efectivamente se certifica todas las horas o no. Y esta va a ser la suma de las horas que ustedes están declarando de cada profesional. O sea, cuántas horas en total mi profesional va a participar para el proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a ver individualizado. ¿Cuántas horas va a requerir el profesional o va a ocupar ese profesional en particular que estamos declarando para la actividad X del proyecto? Entonces, haciendo un ejemplo rápido, ¿ya? Vamos a achicar un poquito aquí. Ya tenemos la actividad 1.1, ¿cierto? Que está acá. Ya la justificamos, asociamos el desafío, pusimos una fecha. ¿Y aquí quién va a ir? Bueno, va a ir la profesional Francisca Sánchez, ¿cierto? Francisca Sánchez va a estar participando del todo el proyecto, ella va a tener una experiencia en particular, capacidades en particular, ¿ya? Etcétera. Eso también se tiene que justificar, pero hay un documento aparte en donde se presenta esa parte, que es de capacidades, ¿ya? Cuando vamos a acreditar capacidades.
o justificar capacidades. Entonces, ya, la profesional Francisca Sánchez va a participar en este proyecto. Ella tiene una trayectoria y experiencia X, por ende, ella sí o sí tiene que participar en esta actividad en particular y ella en la actividad 1.1 va a participar 30 horas. ¿Ya? Ahora, para la actividad número 2, la verdad es que no, Francisca no va a participar, ¿ya? Entonces, pero sí va a participar en la actividad 1.3, ¿ya? Si no participa, lo pueden dejar en blanco o pueden indicar 0, no hay ningún problema. ¿Por qué les digo esto? Porque van a haber profesionales que participen en algunas actividades y en otras no, así como van a haber profesionales que van a participar en todas las actividades del proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a quedar plasmado acá, pero en función de las horas también. ¿Cuántas horas requiero de esta persona X para que pueda realizarse esta actividad en particular? Entonces dijimos actividad 1.1, 30. Y si se fijan, se llena automáticamente ahí. Actividad 1.2 no va a participar Francisca, pero sí en la 1.3 que va a participar con 100 horas. Y ahí se va completando. Ya, y Francisca no va a participar más. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy declarando acá que esta persona en particular va a participar, repito, en actividad 1.1 va a ir con 30 horas, va a participar 30 horas, ¿ya? En toda esa actividad. Para la actividad 1.2 no existe, no va a participar ahí, pero en la actividad 1.3 sí va a participar y va a participar con 100 horas, ¿ya? Entonces, acá es la participación total de esta profesional en particular en el proyecto, ¿sí? Vamos, entonces, retengan eso porque lo vamos a ocupar luego, ¿ya? Vamos a ir nuevamente acá. Como les decía, les mostré recién la Carta GAN de Recursos Humanos. Se enmarca en cuál es el equipo que va a participar dentro de mi proyecto y en qué actividades va a participar también. Obviamente que las personas que se involucran es porque son necesarias para el proyecto, para su ejecución y para resolver estos desafíos tecnológicos que hemos identificado en el proyecto de I+D. Se tiene que informar la cantidad de horas, como lo hicimos ahí, en este ejemplo muy rápido, ¿ya? De cada uno de los recursos humanos o de las personas, dicho en otras palabras, que van a participar dentro del proyecto, ¿ya? Con un rol en particular, ¿cierto? Y una función en particular. En este punto, como dice ahí, hay que tener coherencia entre la actividad que va a realizar y las capacidades del profesional. Y eso es lo que les decía, que se completa en la sección de capacidades. Es un documento aparte que lo van a encontrar dentro del formulario online de postulación. Entonces, ahora vamos rápidamente igual, porque lo vieron con Sergio en la sesión técnica anterior, pero es importante mencionar que tienen que indicar los resultados esperados, ¿cierto? Ya los habíamos mencionado que en las actividades o por cada objetivo va a existir resultados esperados. Van a encontrar una tabla, de hecho, en el formulario de postulación online, una tabla justamente que pide la descripción entregable y el indicador de este resultado. En la descripción va a hacer referencia a lo que queremos lograr, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro resultado esperado finalmente? Podemos indicar varios, más de uno. ¿Ya? El entregable va a ser el respaldo que va a permitir corroborar la obtención de este resultado, que podría ser, por ejemplo, un informe, ¿ya? Y el indicador del resultado va a ser una métrica que nos va a permitir a ver si el resultado es el esperado realmente o no. O sea, si logramos lo que queríamos o no. Recordad que estamos en un proyecto con alto nivel de incertidumbre, entonces es súper importante el indicador. ¿A qué queremos llegar? ¿Por qué? Porque realizar las actividades puede que no se logre, ¿ya? ¿Y cómo sabemos si se logra o no se logra? Justamente con el indicador de ese resultado. Esto también lo pasó Sergio, pero repasamos rápidamente. Tiene que expresarse los resultados en logros terminados, en términos de cantidad, calidad y tiempo, ¿cierto? Podrían haber resultados por cada objetivo específico. Van a alcanzarse dentro de un tiempo delimitado, ¿cierto? Puede haber más de un resultado también y el orden se debe especificar, ¿ya? Y el periodo también
en el cual se va a obtener ese resultado esperado. Y recordar, como les decía, que en el contexto de este tipo de proyectos, bueno, de la ley o de proyectos de investigación y desarrollo, a pesar de que la metodología, lo que ustedes están estableciendo como plan de trabajo, se haga al pie de la letra, por decirlo de alguna forma, podría ser que no se obtenga el resultado que se espera. Recuerden, hay alto nivel de incertidumbre, alto nivel de riesgo. Entonces, ahora volvemos a lo que es el presupuesto. Ya, recuerden esta parte de acá, ¿cierto? Nosotros aquí declaramos las horas por actividad, aquí en esta parte de la profesional que está en esta columna, y horas de total de proyecto, que es la sumatoria de las horas individualizadas por actividad. Entonces, seguimos. La tabla resumen, en esta pestaña van a encontrar, voy a aumentar un poco. Sí, Jocelyn, voy a agrandar un poquito ahí para que lo puedan mirar. Entonces, en esta pestaña van a encontrar el resumen del presupuesto. ¿Ya? Esta es una tabla dinámica. Entonces, cuando ustedes completen esta pestaña de acá de presupuesto, ahí la voy a agrandar ya. Estamos acá primero. Cuando ustedes la completen, luego tienen que ir a datos, actualizar todo y se va a actualizar. Entonces, es súper importante que cuando esté cerrado el presupuesto, cuando ya no haya ningún otro cambio, ustedes den al actualizar todo para que ahí les muestre el resumen por cuenta presupuestaria y el total del proyecto, ¿ya? ¿Para qué les va a servir esto? Para el cálculo del arancel. Aquí tienen instrucciones para lo que es el cálculo del arancel, pero yo igual les voy a mostrar. Aquí están las instrucciones y acá abajo se indica dónde se tiene que, a quién se le paga, ¿cierto? Aquí está la cuenta para pagar el arancel y el correo a quien enviar el comprobante de pago, además de, obviamente, subirlo al formulario online. Entonces, suponiendo que aquí hay un valor, después nos vamos a volver a eso, aquí está la estimación para poder pagar el arancel. Lo único que hay que indicar acá, además de actualizar el presupuesto, es el valor UTM del mes actual. ¿A qué se refiere esto? Al mes o al valor UTM del mes al cual yo estoy postulando. Por ejemplo, si nosotros postulamos el día de hoy, 20 de abril, tendría que ser el valor UTM del mes de abril, ¿sí? Julio, sí, está siendo grabada esta sesión y vamos a entregar el material para los que contesten la encuesta también. Ya, entonces, seguimos. Presupuesto, como les decía, es esto lo que está enlazado con esta tabla dinámica, así que hay que tener mucho ojo. Vamos a agrandar para que puedan verlo. Ya estamos en la recta final, así que ahí vamos. Ya, ahí creo que está ok. Entonces, bueno, aquí dice empresa. Si recuerdan, a donde vimos la pestaña instrucciones, ¿cierto? Es donde indicamos, justamente, me voy a devolver para que lo vean, que pusiéramos ahí, ¿cierto? No sé, empresa Francisca S.p.A. y el root de la persona, o sea, de la empresa, perdón. Entonces, aquí en presupuesto, ahí me aparece, ¿ven? Entonces, si es proyecto individual, tendríamos que poner solamente para esta empresa. Si es un proyecto asociativo, ahí tendríamos que asociarlo a cada cosa que nosotros vayamos a agregar, dependiendo de quién va a efectuar el gasto relacionado al proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, ya asociamos aquí esta empresa. Aquí se pueden agregar filas, se pueden quitar también, no hay ningún problema con eso. Ahí va a depender, obviamente, de cada presupuesto, de cada proyecto también. Entonces, voy a ir para atrás. Aquí tenemos las cuentas presupuestarias. Son las cuentas que permite la ley, ¿ya? Las cuentas que podrían ser aceptadas bajo el marco de la ley de I+D. Esto lo pueden revisar también en un documento que está alojado dentro de la página de la ley de I+D.
con mayor detalle. Entonces, para el caso, aquí vamos a indicar la cuenta. Entonces, si agregamos, tenemos que indicar cada vez cada cuenta. Luego, el ítem, ¿ya? Aquí, como ven, hay desplegables. O sea, cuando yo agregue al equipo ejecutor, por ejemplo, que son todas las personas que a su vez también pusimos acá, ¿ya? Por eso es tan importante la coherencia. Los que están acá tienen que estar sí o sí también acá. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer, estamos transformándolo de alguna forma en dinero, ¿cierto? Dijimos que estas personas van a participar X cantidad de horas para el proyecto. Entonces, aquí es donde lo vamos a ver en dinero, ¿ya? Entonces, dijimos, siguiendo el ejemplo anterior, vamos a director, nombre o descripción. Bueno, yo, la verdad, me gusta enlazar las cosas, entonces me voy aquí y me aparece Francisca Sánchez. Voy a borrar esto, se completó automático, así que ahí lo borré. Entonces, Francisca Sánchez, nombre, descripción. Esto es para el caso de recursos humanos, ¿ya? Me voy a la justificación técnica. De nuevo, ¿qué es lo que tiene que ir ahí? Al igual que en las otras que se explicó, ¿por qué esta persona es necesaria para el proyecto? ¿Ya? ¿Por qué? Luego, la justificación de años de experiencia, conocimiento que tiene, el rol que va a cumplir, eso también se puede poner, pero recuerden, está el documento de capacidades también, ¿ya? Ahí igual van a tener que individualizar a las personas y van a tener que justificarlas, ¿ya? Así que, recomendación, justificación de por qué son necesarias estas personas para la ejecución del proyecto y qué es lo que van a realizar. Entonces, sí, se puede colocar NN Pamela, no hay ningún problema, porque pueden existir personas justamente que tú prevés que para X mes, ¿cierto? Para X actividad en particular, vas a necesitar una persona con X perfil. Entonces, aquí cuando no se tiene a la persona, cuando no se conoce a quién se va a contratar todavía, lo que sí se tiene claro es un perfil. Entonces, aquí en esta parte hay que justificar para qué requieres a esa persona en particular que va a tener un perfil característico. Súper, esa es la idea. Ya, entonces creo que contesté tu pregunta, Pamela. Seguimos un poco entonces. Justificación técnica, ya hablamos de eso. Valor HH o valor unitario. Para el caso de recursos humanos es valor HH, para el caso del resto es valor unitario, ¿ya? O sea, ¿cuánto me cuesta una unidad de lo que yo estoy indicando? Entonces, en este caso sería ¿cuánto me cuesta esta persona en particular? ¿Ya? Y eso va a estar dado por cuánto está por contrato, ¿cierto? Esta persona. Entonces, suponiendo que esta persona, vamos a hacer... Esta persona, no sé cuánto, ya, para no pasarme, ya vamos a suponer que esta persona percibe 1 millón y esta persona por contrato trabaja tiempo completo, que son, recordar, 180 horas máximo, ¿cierto? Mensuales. Entonces ahí tengo un valor hora. Ese va a ser el valor hora. Entonces, número de horas o unidades requeridas por el proyecto. Para el tema, ¿ya? De recursos humanos, que es el ejercicio que estamos viendo ahora, va a ser número de horas. ¿Qué constituye o qué es ese número de horas? ¿Cuáles son las horas totales en las cuales esta profesional en particular va a participar en el proyecto, ¿ya? Entonces, ahí es donde volvemos a la Carta GAN de Recursos Humanos. Establecimos horas por actividad que va a participar esa persona y tenemos ya el total de horas que va a participar para el proyecto, porque recuerden que esto es la sumatoria de las horas individualizadas por las actividades que va a participar. Entonces, aquí, como les digo, a mí me gusta mucho enlazar, porque si llego a hacer un cambio, se me puede cambiar automáticamente y aquí borro. Entonces, ¿cuántas horas en total para el proyecto Francisca, en este caso, va a participar? Son 130 horas. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, además de todo lo que mencioné, obviamente, estas horas tienen que coincidir con el total de horas que ustedes pusieron para cada personal, para cada profesional que va a participar, ¿ya? Súper importante que respeten eso.
Seguimos entonces con el ejemplo. Aquí, el monto presentado. Bueno, el monto presentado van a ser, ya, yo tengo un valor, ¿cierto? En este caso de esta persona, y tengo también las horas totales que va a participar para el proyecto. Y eso me va a dar justamente lo que es el monto. Entonces, vamos aquí. Si yo hago esto, tengo que esta persona en particular, con sus 130 horas totales para el proyecto, se traduce en este monto, ¿ya? 722.222. Y eso es lo que yo estoy cargando o incluyendo también en el proyecto, ¿sí? Recuerden, siempre justificamos para qué es necesaria esta persona, por qué se requiere esta cantidad de tiempo para la persona. Entonces, aquí solamente estamos presentando también en qué se traduce o qué monto se asocia a esa persona en particular con la dedicación que nosotros dijimos que iba a tener o la participación que nosotros dijimos que iba a tener y que es necesaria para el proyecto. ¿Ya? Y en monto extranjero y monto nacional, recordar que la ley exige que al menos el 50% de las actividades sean realizadas acá en Chile, lo mismo que el monto. Entonces, aquí no es monto extranjero y vamos a indicar, como me pide monto, vamos a repetir el monto total. Ahora, si, por ejemplo, una parte se va a ejecutar en el extranjero, ¿cierto? Ahí habría que hacer la proporción entre extranjero y nacional, pero eso es lo que se indica acá, ¿ya? Ahora, en esta tabla de al lado no se indica nada, porque esta tabla de acá, que tiene otro color, es la tabla que utilizan los evaluadores de Corfo justamente para ver cuál es el monto aprobado y cuál es el monto rechazado. ¿Ya? Entonces, por defecto va a salir todo rechazado, pero no se preocupen, ¿ya? No hay que tocar esa tabla. Después ahí los chicos de evaluación, ¿cierto? Son los que ven efectivamente al detalle para qué se necesita el recurso, en cuánta proporción se necesita, etcétera, la justificación que ustedes dieron y acorde a ello, luego, y acorde a si la actividad obviamente es de I+D o no, luego van a hacer la evaluación y van a ver si se aprueba todo o se aprueba una parte, que es la aprobación parcial, o si simplemente se rechaza. Voy a ir acelerando un poquito porque quedan 4 minutos. Entonces, vimos ese ejemplo, ¿cierto?, con el recurso humano, pero así es con todo, ¿ya? Con materiales también vamos a tener que individualizar. Si se pueden fijar ahí, tenemos un desplegable, puede ser materiales u otros gastos relacionados con el proyecto que pudieran estar, bueno, primero directamente relacionados, obviamente, y que sean también fundamentales para su ejecución, ¿ya? Aquí, por dar un ejemplo, en otros se podría incluir, por ejemplo, tenemos en nuestro proyecto de investigación y desarrollo se van a realizar pruebas en otra región, por decir algo, ¿ya? Y nosotros, la sede está en Santiago y el proyecto se va a ejecutar en Santiago una parte, pero también se va a ejecutar en la región de O'Higgins, ¿ya? Que es donde se van a realizar las pruebas. Entonces, si queremos hacer visitas, ¿cierto?, para ver cómo están esas pruebas, para poder analizar los datos, poder analizar los resultados, etcétera, podríamos incluir en otros, por ejemplo, que es este desplegable de acá, podríamos incluir el gasto asociado a el combustible, por ejemplo, el combustible que vamos a ocupar del punto A al punto B precisamente, ¿ya? Precisamente. ¿Cómo se demuestra esta precisión? En cada memoria de cálculo, que son estas pestañas azules, ¿sí? Estas pestañas azules, como ven, aquí dice gasto directo, o sea que pueden incluir todo lo que es material u otros, ¿ya? Memoria de cálculo, material u otros. También está la de subcontrato, que ven acá, subcontrato, e inversión, que es equipamiento y infraestructura, que lo van a ver acá, ¿ya? Hay que individualizar. Entonces, como les decía, pueden hacer, voy a agrandar, está súper chico, acabo de verlo, ya, ahí sí. Súper importante, ¿ya? Que individualicen qué es lo que se necesita, ¿ya? No basta con poner materiales y 5 millones, ¿ya? Y materiales, y que la justificación sea materiales necesarios para el proyecto. No, ¿ya? Eso no existe. Eso es
súper, súper general y no puede ser incluso evaluado porque cómo se va a asociar cuáles son los materiales realmente necesarios para el proyecto, ¿ya? O cuál es el gasto necesario para el proyecto. Entonces, recomendación, siempre individualizar, siempre detallar cuál es el gasto que se está realizando, sea en material, sea en subcontrato, sea en inversión, siempre hay que hacerlo. Por eso es que se habilitan estas pestañas de acá, memorias de cálculo, para poder justamente mostrarlo. Aquí entonces, por ejemplo, hablamos que acá está gasto directo material. Entonces vamos a poner aquí, queremos asociar un solo gran monto, pero queremos detallar, sí, cuáles son los materiales. Entonces aquí, esta va a ser mi memoria de cálculo de materiales, por ejemplo, ¿ya? Y aquí voy a poner el material 1, 2, 3, ¿ya? O 4 o 10, ¿ya? Lo que necesite el proyecto. En el detalle vamos a poner justamente, bueno, qué es, para qué es necesario para el proyecto, vamos a justificar en qué lo necesitamos en particular, ¿ya? Si va a haber una cantidad, ¿ya? Mayor a una unidad, también hay que justificarlo, ¿ya? Bueno, y si es una también, pero en el detalle aprovechen de justificar para qué se necesita ese gasto en particular, ese material en particular, en qué se va a utilizar, por ejemplo, ¿por qué en esa cantidad que ustedes están declarando? ¿Por qué? Porque aquí, como es una memoria de cálculo, va a salir individualizado. Vamos a tener el valor unitario, que es un poco el ejercicio como hicimos con recursos humanos, que podría ser un valor unitario, no sé, de un martillo, por decir algo, vamos a decir que sale 2.000 pesos y en realidad yo necesito uno para el proyecto, ¿cierto? De aquí es un martillo, entonces voy a poner producto, pero en unidad puede ser kilos, pueden ser alguna unidad de medida, por ejemplo, etcétera. Y en el total, como siempre, vamos a multiplicar el valor unitario por la cantidad que nosotros necesitamos, ¿cierto? En este caso es una sola unidad, por eso nos indica el mismo valor, pero si en el caso si necesitáramos 5, ahí es donde tenemos que indicar 5 y nos va a cambiar. Pero recuerden que aquí en el detalle hay que justificar no solamente el para qué lo necesitamos, sino que también por qué necesitamos 5, por ejemplo, ¿ya? Y así con todos los gastos, en este caso de material. Ahora, asumiendo, ¿ya? En este ejemplo que pusimos una serie de materiales, podríamos hacer, por ejemplo, aquí estamos asociando, ¿cierto? Me molesta ahí. Estamos asociando que tenemos varios materiales y ya vamos a tener otro, esto por hacerlo más rápido nomás, ¿ya? Pero hay que hacerlo con memoria de cálculo. Entonces ya, tengo 3 materiales y en su suma me dan 60.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué podría hacer? Ya, porque es una sugerencia también, no es obligatorio, se puede hacer tanto acá como en lo otro. Pero, de nuevo, me devuelvo. Tenemos la sumatoria de los materiales que necesito para el proyecto, entonces yo me voy a presupuesto y estoy diciendo que para el ítem de materiales, que van a estar individualizados en esta tabla acá, ¿cierto? Aquí van a ir los nombres. Vamos a tener la justificación técnica de por qué requiero esos materiales, ¿cierto? En particular, el valor unitario, que vamos a poner el valor total, porque ya individualizamos esto, entonces vamos a poner aquí el valor total y vamos a dejar en unidades requeridas 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no estaríamos duplicando, lo estaríamos haciendo mal. Ahora, les repito, se puede hacer de esta forma o también se puede entregar el detalle acá en presupuesto. Lo importante es que esté todo lo que necesitan para el proyecto acá, porque la pestaña de presupuesto es la que se relaciona con esta tabla dinámica de resumen de presupuesto, para que ustedes luego puedan incluirla en su postulación. Entonces, esto también es gasto nacional. Y así vamos completando todo, ¿ya? Con lo que es subcontratos. En subcontratos tenemos una pestaña en particular, como les decía. Vamos a individualizar los subcontratos, ¿ya? Las empresas que yo voy a contratar
para poder realizar un servicio en específico necesario para el proyecto también. Entonces aquí, como ven, está muy pequeño, lo voy a agrandar. Listo. Entonces, también, memoria de cálculo. Aquí vamos a poner el nombre de la empresa que estamos contratando, ¿cierto? O que vamos a contratar para el proyecto. Y aquí es súper importante indicar qué es lo que va a realizar ese subcontrato, qué va a realizar la empresa, por qué va a realizar eso, ¿ya? ¿Por qué? Y lo de que hablábamos de las cantidades. Por ejemplo, si yo digo que una empresa X me va a realizar, no sé, 3 pruebas o 3 análisis, ¿ya? Entonces tengo que decir, bueno, la empresa X va a hacer estos análisis que son importantes para poder obtener esto en particular, y así hacer la relación, por ejemplo, con las actividades, los objetivos y desafíos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros ya justificamos, ¿cierto? Acá mismo cuáles son las actividades que se van a realizar y por qué lo va a realizar, pero también por qué se necesita la cantidad que nosotros estamos indicando, ¿ya? Que es la unidad. Dijimos que queremos hacer 3 pruebas con esa empresa, entonces suponiendo que cada prueba, por ejemplo, me va a salir 800.000 pesos, ¿ya? 800.000 pesos cada prueba, recuerden, valor unitario, pero yo necesito 3 pruebas. Entonces ahí en unidades indico 3. Y ahí es donde se me hace el cálculo. O sea que por esa actividad en particular o esas pruebas en particulares, me va a salir 2,4 millones y esto es lo que yo estoy incluyendo que va a estar como parte del proyecto, ¿ya? Y aquí me hace también la sumatoria de todo lo que yo estoy declarando, porque quizá la misma empresa va a ser contratada para más de un servicio, ¿cierto? Y lo mismo para todas o todos los subcontratos que vayan a estar dentro del proyecto. Recuerden, en la ley de I+D permite hacerlo con capacidades internas o externas, y esas capacidades externas es justamente el apoyarse en algún servicio especializado de lo que necesiten para el proyecto. Acá sí pueden agregar tablas, si es solamente un subcontrato, pueden dejar estas en vacío, ¿ya? Al final sí se van a encontrar con el total, ¿ya? Y si se fijan, aquí coincide con este total porque pusimos un solo valor, pero eso va a ir sumándose. Y siempre hay que corroborar, sí, que sume todo, como siempre, ¿ya? Porque como vamos a estar alterando cosas, es importante eso también corroborarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo digo, el mismo ejemplo anterior. Podríamos poner, si tuviéramos 3 subcontratos, podríamos poner los 3 subcontratos acá, podríamos individualizarlos, ¿cierto? Y repetir esto, por ejemplo, ¿cierto? Y poner el nombre, o sea, asociar el nombre de cada subcontrato, porque recuerden que aquí arribita tiene que ir el nombre de la empresa. Y ahí va a estar, 1, 2, 3, así lo voy asociando. ¿Ya? La justificación, nuevamente, ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué lo requerimos para la ejecución del proyecto? Y aquí, bueno, si lo ponemos individualizado, que es como el detalle que está acá, son alternativas, ¿ya? Recuerden que son alternativas que se pueden utilizar, ahí ustedes ven cómo les acomoda más el hacer el presupuesto. Pero si quisieran individualizarlo, en esta misma pestaña, tendría que ser, yo puse subcontrato 1, ¿cierto? Tengo el total de mi subcontrato 1, entonces mi valor unitario va a ser estos 2,4 millones. Que yo ya demostré o ya desglosé en la memoria de cálculo. Entonces aquí voy a repetir 1, ¿cierto? Y esto va a ser nacional. Y así con los otros. Ahora, si yo no quisiera incluir los 3 subcontratos en este detalle, ¿ya? Si no lo quisiera incluir y la verdad quiero incluir uno solo porque ya lo hice acá, tendría que poner el valor total. Repito, son formas, hay miles de formas. Aquí lo importante es justificar para qué es necesario, por qué se necesita para el proyecto y por qué se necesita en X cantidad de materiales, cantidad de pruebas, cantidad de servicios, etc.
¿Ya? Lo mismo con, bueno, propiedad intelectual y servicios básicos no tiene memoria de cálculo, ya lo pueden hacer aquí directamente. Y como les decía, equipo e infraestructura van a atender a lo que es inversión. Y aquí sí les dejé un ejemplo muy pequeño. Y vamos a cerrar con esto. Entonces, aquí tienen arriba equipamiento, abajo infraestructura. Voy a agrandarlo un poquito más, se ve un poco chico. Y yo puse acá un equipo que necesito para mi proyecto, ¿cierto? Un autoclave. Y entrego una justificación técnica de por qué necesito este equipo. ¿Ya? Equipo necesario para la esterilización de medios de cultivo, agua u otros insumos, ¿cierto? Fundamental para que no se produzca alguna contaminación indeseada que afecte los resultados de mi proyecto. ¿Ya? Ahora, si pueden asociarlo también a las actividades, mejor todavía. Entonces, aquí, bueno, si no estuviera completado, diría eso, insertar código ejemplo A19. Acá arriba, ustedes van a encontrar un enlace del Servicio de Impuestos Internos, que es justamente la tabla de vida útil. Entonces, yo indiqué autoclave, ¿ya? Y busco en este listado, voy a agrandar un poco, busco en este listado, aquí tengo la nueva vida útil normal y la depreciación acelerada. Entonces yo puse autoclave y es A15, dije. Maquinarias de equipo en general. A es activos genéricos, 15 es el número. ¿Ya? Va a depender del equipo que ustedes están incluyendo, tienen que buscarlo ahí mismo. ¿Ya? Hay varias categorías, ahí lo pueden ver. Entonces yo puse A15. Aquí, ojo, ¿por qué? Porque la ley de +D permite también ocupar la depreciación acelerada. Entonces podríamos poner 15, ¿cierto? Que es la normal, pero podríamos también poner 5, ¿ya? Entonces, aquí voy a quitar esto, voy a poner 5 años de vida útil, donde me lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque la ley permite depreciación acelerada. Entonces yo pongo 5, estoy diciendo aquí que mi valor unitario, o sea, lo que me cuesta la unidad, el autoclave, van a ser 2 millones, necesito una sola unidad, ¿cierto? Se va a calcular el total de la inversión, que es el valor unitario por la unidad que yo estoy requiriendo. El 5 ya se los expliqué, viene de la tabla del Servicio de Impuestos Internos, según la clasificación que tiene el equipamiento que estoy incluyendo, y es la depreciación acelerada la que utilicé. Estamos, un ejemplo, duración del proyecto, mi proyecto va a durar 24 meses, ¿cierto? Está en meses, ojo, entonces ahí indico los 24, y aquí es donde van a tener ya la fórmula preestablecida, ¿cierto? De cuál es la depreciación anual, que ahí pueden ver justamente cómo va en función de la inversión total y los años de vida útil que se están poniendo, y vamos a tener la depreciación anual, y las cuotas van a ser en relación a la duración del proyecto. Si se fijan ahí, si hacen doble clic, van a ver que toman los años de vida útil y también cuánto dura el proyecto. ¿Por qué? Porque tanto para inversión, equipamiento o para cualquier otro tipo de gasto, los gastos que se incluyen siempre van a estar dentro de la temporalidad de ejecución del proyecto. Nunca antes, nunca después, ya siempre dentro de esa temporalidad. Y ahí es donde me va a dar el total o lo que se va a cargar o a incluir dentro del presupuesto del proyecto para lo que es equipamiento. Aquí yo puedo mencionar varios equipos, ¿cierto? Y va a ser, me pasé, y va a ser la sumatoria aquí, y lo mismo va a ocurrir con infraestructura. Entonces eso luego lo asociamos acá, como lo hicimos en las otras secciones, ¿cierto? Y vamos a tener un presupuesto. Entonces, bueno, yo voy a dejar solamente eso ahí porque quiero que miren esto último. Me devuelvo a tabla resumen, voy a datos, hago clic en actualizar todo y se me actualizó, ¿ya? Bueno, ahí me apareció un número con coma porque yo hice la división de el valor hora directo, ¿ya? Pero lo pueden redondear también. Entonces, si lo redondean va a salir con 0 ahí, sin decimales. Es aconsejable que salgan sin decimales los montos, ¿sí? Ya, entonces,
vamos a suponer que son puros números cerrados, ¿cierto? Ese es mi total de proyecto, porque es solo lo que complete, ¿cierto? Si llenamos la tabla, recuerden que va a aparecer todo. Y nos vamos abajo, entonces queremos calcular el valor del arancel. Nos vamos aquí a la tabla del servicio de impuestos internos. Valor UTM, y como vamos a postular en abril, va a ser el 55,7, Entonces aquí yo me voy a... Llegué el valor del mes UTM abril y me calculó automáticamente el arancel. Y ahí es cuando nosotros decimos que el arancel va directamente relacionado con el presupuesto del proyecto de I+D que ustedes postulan, ¿ya? Recuerden, el valor del arancel va entre 10 y 30 UTM, no se va a pasar de eso, ¿ya? Así que puede ser un proyecto gigante y va a quedar en 30 UTM y el resto se va a calcular a través de esta tablita de acá, como pueden ver. Y eso es el formulario de presupuesto. Terminamos acá. Yo igual les dejé todo lo que comentamos, se los dejé aquí mismo, lo van a poder ver. Para que lo puedan ver, digo, ¿cierto?, que se solicita el detalle de la cantidad de unidades mínimas, en lo que les decíamos, cuánto vamos a necesitar de X material, cuánto vamos a necesitar del recurso humano, y esto es horas, ¿cierto?, y así con todo. Se solicita también el valor en unidad mínima, o sea, el valor unitario de lo que nosotros estamos incluyendo, que es parte del proyecto, que se necesita para el proyecto, y esto va a ser multiplicado, ¿cierto?, el valor unitario con las cantidades u horas, ¿cierto?, y va a dar el monto total, que es lo que nosotros necesitamos o que se traduce en este es el recurso total de este gasto en particular para el proyecto, ¿sí? También, como les decía, recurso humano son las horas, ¿cierto? ¿Qué es importante acá? Sí, el valor de las unidades mínimas, o sea, el valor hora, en el caso del recurso humano, puede ser un promedio registrado en el largo del año. Sabemos que pueden haber variaciones dentro del año, así que se puede hacer un promedio, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Y también se pueden incluir profesionales en la cuenta de subcontrato, pero ojo que estas son personas que facturan, ¿ya? Cuando es boleta de honorario, siempre tiene que ir en recurso humano, en esa cuenta presupuestaria. Si esa persona factura o, como dice ahí, se remunere contra documento tributario a persona de primera categoría, va a ir clasificado como subcontrato. Y se puede incluir honorarios también, como les decía, liquidación o honorario. ¿Qué más? Bueno, el conjunto de los gastos de recursos humanos, gasto directo, arriendo, propiedad intelectual, subcontrato y servicio básico, compone lo que son los gastos corrientes del proyecto. En relación a eso, los servicios básicos pueden llegar hasta el 5% de los gastos corrientes del proyecto, ese es un tope ya, y desde enero del año pasado se pueden incluir otros tipos de gastos que son relacionados a la gestión y la formulación de la solicitud de certificación. Aquí hay varias empresas que, bueno, nos comentan, uy, puede formular lo otro, puede ayudarme en la formulación, otra entidad quizá. Hay entidades dentro del ecosistema, ¿cierto?, que apoyan justamente eso. Bueno, ahora se puede incluir ese gasto en particular. Existen muchas, existen consultoras, existen centros de investigación y desarrollo que también hacen ese trabajo, así que ahí la recomendación sí, desde Corfo siempre es que la empresa sea la empoderada por el proyecto, la empresa sea quien lidere el proyecto. Apóyense si es necesario en otras entidades, pero ustedes son los principales responsables y participantes de esto, ¿ya? Vamos. Entonces, como les decía, ¿con qué nos quedamos? Bueno, hay que ser claros y específicos con los desafíos, ¿cierto?, tecnológicos. No hay que caer en generalidades o algo que llame a la interpretación. Las actividades tienen que velar por el logro de estos objetivos específicos y la resolución de los desafíos tecnológicos. Y el presupuesto, que va a salir obviamente de cuáles son los recursos que yo necesito para poder ejecutar estas actividades,
tienen que ser coherentes y consistentes con lo que se va a realizar en el proyecto. En la próxima sesión técnica vamos a ver caso de éxito y preguntas frecuentes con Sergio Pruneda y como siempre les dejamos el horario de atención para las reuniones de orientación que hacemos respecto a la ley de I+D, reuniones que son relacionadas, por ejemplo, a los procesos de la ley, a qué consiste la ley, cuáles son las principales características de la ley, por ejemplo, si hay algo que no ha quedado claro con los formularios también se puede hacer, o revisar también de alguna forma los portafolios. Lo único, ¿cierto?, que no tenemos permitido acá por cuestiones obvias, ¿cierto?, es formular proyectos, ya eso no, pero sí podemos orientarlos a cómo ir bien encaminados para sus postulaciones. Entonces, eso es todo. Voy a ver si quedaron dudas por ahí. Vi en algún momento que Evelyn estuvo full contestando preguntas. Yo también leí un par. Disculpen si me pasé un poquito, pero era necesario. Entonces, vamos a ver. Bueno, Cristian González pregunta, bueno, para los que no supieron o no se han enterado todavía, se enviaron modificaciones de esta ley de I+D, ¿cierto? Estas modificaciones están en revisión, obviamente. Entonces aquí Cristian, hola Cristian, pregunta, ¿qué efectos se proyectan en el beneficio tributario con el cambio de gobierno? ¿Seguirán los mismos lineamientos o se vienen cambios? En caso de haber cambios, ¿harán sesiones como esta para actualizar a los usuarios de la ley? Cristian, y todos los que están acá presentes, siempre vamos a hacer, o por lo menos hasta que nos permitan, vamos a hacer este tipo de sesiones técnicas, este tipo de charlas, de talleres, etcétera. Y también por eso mismo es tan importante que contesten la encuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros también queremos acercarnos a lo que ustedes necesitan. Bueno, en este tema en particular preguntamos por temas de la ley, pero hay otros tipos de talleres que damos que también les preguntamos qué necesitan para poder ir ajustando, ir mejorando todo lo que nosotros elaboramos y entregamos, ¿ya? Así que sí, van a ver cuando se oficialicen los cambios, ¿ya? Porque como les digo, está en evaluación, esto puede durar poco, mucho ahí, bueno, uno quién sabe, pero si se realizan los cambios ya que ya se tienen identificados, ya todos los conocen, para los que no saben, por ejemplo, uno de los cambios es modificar esto del arancel de pago de la solicitud de certificación. También hay modificaciones relacionadas a quienes pueden ingresar a la ley, que se está ampliando también eso, así que bueno, esperamos que salgan aspectos positivos de eso para que puedan obviamente cada vez más postular sus proyectos a la ley de I+D y aprovechen los beneficios del incentivo. Pero sí, vamos a estar dando talleres, sesiones, vamos a ir actualizando la información en la medida que se haga oficial, ¿ya? Ahora no hemos querido transmitir mucho justamente para no confundir a las personas porque sabemos que la ley es complicada, entonces tratamos de que sea lo más amena posible o acercarla de alguna forma, más a nivel técnico, a nivel también de proceso, para que puedan postular a este tipo de iniciativas. Entonces, Pamela Díaz preguntó también, ¿se recomienda que cada desafío tenga su propio objetivo específico o puede ser un objetivo que abarque 2 o 3 desafíos? Pamela, va a depender obviamente de tu proyecto. Aquí lo importante es que se individualice cada desafío tecnológico, ¿cierto? También que se pueda argumentar. Y sí podría ser efectivamente que un mismo objetivo pueda abarcar 2 desafíos. Va a depender mucho, ya va a depender de lo que estás planteando, obviamente, pero podría ser. Lo que no puede ser es que se vaya repitiendo o que todo un mismo objetivo o para una misma actividad digan que son todos los desafíos, atiende a todos los desafíos. Eso no puede ser porque eso, o sea, no se asocia de ninguna forma, ¿ya? No tiene mucha coherencia, especialmente con lo que se está ejecutando o lo que se quiere lograr. Yo creo que pueden tener más claridad cuando ustedes determinan estas metas de lo que quieren lograr, justamente relacionado con el desafío y las actividades que van a plantear en relación a este mismo para poder resolverlo. Vamos a ver qué más preguntas. Estoy leyendo, igual hubieron varias.
Ya, Alexandra Freisa, no sé si lo dije bien. Gracias, Evelyn, que ahí me está ayudando con las preguntas. Pregunta, ¿dónde se accede a los valores de mercado? ¿Por qué es tan tabú el tema de los sueldos? Acorde al mercado me parece muy negativo. Ya, yo me imagino que preguntas como para poder hacer una estimación, ¿cierto? Para el recurso humano. Sí, Alejandra, te veo ahí que pasaste. Si me puedes como especificar un poquito, pero claro, o sea, normalmente uno, bueno, tendría que buscar, hay algunas consultoras o bases de datos, ¿cierto?, que te entregan la información de, por ejemplo, de cuánto están ganando en ciertos puestos, ¿cierto? O ciertas carreras, eso siempre sale como anualmente. Ahí se puede ver un valor como de mercado de cada profesional. Claro, pero por eso mismo también, como dices tú, el tema de los sueldos es un tabú, existen de repente diferencias entre empresas porque finalmente ellos son los que toman la decisión de cuánto uno va a ganar o no, ¿cierto? Entonces ahí cuando se ve el acorde al mercado es donde uno puede ir ajustando, pero a ver, te estoy leyendo ya porque... Ya, claro, como te digo, o sea, va a depender obviamente de la empresa, cómo valoriza eso, ¿cierto? Porque si va a necesitar a un especialista en el tema, ese especialista también va a tener o va a presentar quizá algún rango en el que él esté cobrando y ahí es donde la empresa va a decidir si pagarle o no o buscarse otro profesional, etcétera, ¿ya? Aquí lo importante en el presupuesto en general, sea de recursos humanos, sea de materiales, o sea de subcontrato, o de cualquier tipo de recurso, es que sea un gasto o un valor real, ¿ya? Que no sea un valor inflado o que no sea un valor subvalorado porque ustedes también van a perder ahí, ¿ya? Sea un valor lo más acorde y por eso también uno dice acorde al mercado porque uno puede, o sea, si no tiene disponibilizado ese valor, puede igual buscarlo, ¿ya? Ahora estamos como en la era del conocimiento, básicamente, la era de la información libre, Internet tiene todo, ¿cierto? Entonces podemos hacer búsqueda de cuánto me sale, es como cuando hacemos cotizaciones, por ejemplo. Podemos saber cuánto me sale la realización de una prueba X porque cotizamos con empresa A, empresa B, empresa C, ¿cierto? Y terminamos escogiendo entre esas tres, sea por la capacidad, sea por la experiencia que tiene, la reputación o quizá por el precio, ¿ya? Ahí va a depender de la persona, o sea, de la empresa. Aquí lo importante, como les digo, es que sea un valor acorde, ¿ya? Que no sea algo muy inflado, y también, obviamente, que si en el caso de empresas o de subcontratos, si vamos a contratar a alguien o un subcontrato para que me haga un servicio en particular, esta persona o esta empresa tiene que contar con las capacidades para realizar este tipo de proyectos. ¿Ya? Súper importante. Entonces, bueno, no quedan más preguntas. Creo que Evelyn ahí estuvo a todo dar con lo que pudo con las preguntas, así que les agradecemos mucho la participación, fueron muchas personas las que estuvieron participando con nosotros el día de hoy. Nos despedimos, ya van a ser las 11, estuvo bien activo todo lo que son preguntas, todo lo que pudimos ver en el formulario presupuestario. Vamos a tener habilitado ya la grabación dentro de esta semana. Para los que hayan contestado la encuesta, les vamos a enviar ahí el link y la presentación que hemos hecho el día de hoy. Y también va a quedar disponibilizado este mismo video en el YouTube de Corfo, canal Corfo. Por favor, contesten la encuesta. Lo más importante para nosotros, chicos, es que puedan contestar qué es lo que necesitan en relación con la ley, ¿ya? ¿Qué les gustaría que nosotros planteáramos como quizá... como taller, como sesión, estamos haciendo varios cambios aquí justamente para mejorar el material que nosotros les entregamos y que cada vez sea más fácil para ustedes. Así que les agradecemos nuevamente. Gracias, Evelyn, también por acompañarme desde el chat ahí en lo profundo y oculto de todos. Así que chao a todos, a Andrea, Bárbara, Pedro, Claudio, todos los que estuvieron conectados. Hasta una próxima vez. Chao, chao.